diciembre del año 2018 vamos a manejar uno de los temas del curso de Excel empresarial. El día de hoy vamos a trabajar funciones avanzadas. El enlace, que lo he estado copiando en el chat, contiene el archivo que se va a trabajar el día de hoy. Entonces, Katia, por favor, haz la descarga para que puedas trabajar en conjunto con tus compañeros. Muy bien, entonces me voy a presentar rápidamente. Mi nombre es Peter Chirinos. Está en el lado izquierdo, mi nombre es Peter Chirinos. Soy instructor Microsoft. Y en la parte inferior vamos a ver mi correo electrónico, que es pchirinos@cameperú.org.p, donde me pueden escribir una consulta sobre el webinar que vamos a ver del día de hoy. Igualmente tienen mi cuenta de Twitter, que es @peter_chirinos, en caso de que tengan una cuenta, que ahí también publico los enlaces de los webinars cuando ya se encuentran disponibles para su repaso. Entonces me pueden seguir y por ahí pueden tener ya también disponible dicho enlace. Y mi blog es peterchirinos.wordpress.com. En el lado derecho vamos a trabajar la certificación o el Master Office Specialist para poder editar los temas de Microsoft Excel. Adicionalmente a la docencia, trabajo para la empresa Te Integra. La empresa Te Integra es una empresa grande acá en Lima, Perú, que es partner gold de Microsoft, que está orientada a lo que son servicios para la plataforma de Microsoft, orientada a los servicios cloud y a los servicios de on-premise. Muy bien, entonces vamos a pasar a manejar ya el archivo. Ustedes deben tener ya el archivo descargada, que se llama manejo de funciones avanzado de Excel. Por favor, confirmen por el chat si ya tienen descargado y abierto para trabajar. ¿Listo? Entonces, por favor, confirmen si ya tienen el archivo abierto y ya estamos en la hoja número 2, que se llama reporte de proyectos. John, Katia, Mariela, Oscar, Salomón, confirmen. Listo, muy bien. Entonces, vamos a manejar funciones avanzadas, pero no lo vamos a trabajar de forma individual, sino vamos a trabajarlas en conjunto con otras funciones avanzadas que tenemos de Excel bajo un escenario que nos va a permitir poder utilizarlo de forma simultánea. ¿Ok? La idea no es manejar las funciones de forma individual, sino hacerlas combinadas, de tal manera que te va a permitir completar, desarrollar estructuras que te van a permitir tener un resultado mucho más rápido. Como el que vamos a trabajar ahorita, en la cual la hoja reporte de proyectos va a trabajar en conjunto con la hoja base de datos. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es el escenario? Van a ver que en la celda B3, si ustedes le dan un clic en la celda B3, van a ver que en el lado derecho de esa celda que estamos seleccionando, va a aparecer un cuadradito hacia abajo. Si ustedes le dan un clic, van a ver que es un listado. Y tenemos algunos proyectos como, por ejemplo, implementación de Office 365, virtualización de VMware, Vim Backup and Replication, entrenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y estos proyectos que tenemos en esa lista, cuando los seleccionemos, ¿qué debería pasar? Debería pasar que se complete en las celdas que están en el lado derecho, la celda C3 hasta la celda N3, debería mostrarse los montos de proyecto que está en la hoja base de datos. ¿Okay? En la hoja base de datos vamos a ver la columna proyectos y los meses de enero a diciembre con los montos de los proyectos obtenidos en todos estos meses. Pero ¿cuál es la idea?
La idea es que utilicemos ciertas funciones que me permitan lo siguiente. Yo en la celda C3 debo hacer una función o combinar funciones de tal manera que solamente hago uno y lo pueda copiar hacia el lado derecho y automáticamente se complete todas las ventas de esos proyectos de enero a diciembre. Y automáticamente el gráfico que tenemos en la parte inferior va a mostrar dichos valores. ¿Ok? Entonces, no vamos a trabajar de forma manual, sino lo vamos a automatizar. Por ejemplo, ¿qué vamos a utilizar aquí? Vamos a utilizar una de las dos funciones, buscar B, buscar H. Vamos a trabajar con nombres de rango. Vamos a trabajar la función coincidir. ¿Ok? Vamos a trabajar referencia absoluta. Todo eso en una celda. ¿Ok? Todo eso, lo que acabo de mencionar, en una celda. ¿Ok? De tal manera que cuando copie esa función al lado derecho, voy a tener el resultado automáticamente. Además, que va a ser capaz nuestra función que si yo cambio el orden de los meses en nuestra tabla, por ejemplo, enero, que está en la columna C, lo muevo por X motivo, lo muevo a la columna H, nuestra función va a ser capaz de automáticamente actualizarse y no importa la ubicación de esa columna, ¿ok? Automáticamente va a tomar el monto que corresponde sin afectar su función, pero siempre y cuando trabajemos con las funciones adecuadas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a elaborar en esta primera parte. Entonces, por favor, confirmen si es que se ha entendido el escenario a trabajar. Fernando, John, Katia, Mariela, Oscar, Salomón. Perfecto. Listo. Entonces, lo primero que debemos hacer es, vemos en la celda B3 y luego vamos a analizar la base de datos. Yo necesito obtener los montos según el proyecto. En este caso vamos a utilizar una de las dos funciones, buscar B o buscar H. Entonces, viendo el contenido de la celda B3 y viendo la hoja de la base de datos, ¿cuál de las dos funciones yo debería utilizar? ¿Función buscar B o buscar H? ¿Qué me puede decir? A ver, pregunta, vean, hay que analizarlo, esto es importante, hay que analizarlo. Vean el contenido de la celda B3. Ahorita dice, bueno, en mi caso yo le he cambiado. Dice entrenamiento Microsoft, ¿ya? Dice entrenamiento Microsoft ahorita, ¿ok? Si yo me voy a la hoja base de datos, pregunta, ¿la información que yo voy a buscar está en una columna o está en una fila? ¿Quién me responde? ¿La información que voy a buscar está en una columna o en una fila? ¿Es en una columna? Está en una columna, señores. La información está en una columna. Fernando, ¿estabas bien? Es en una columna. La información, vea, esta es una fila. ¿Ok? Katia, no te preocupes, ahorita lo voy a repetir. Entonces, la información lo veo en una columna. Acá está, la columna proyecto. La columna proyecto no es la fila implementación Office 365, no es la fila virtualización, es la columna proyectos. Entonces, si es una columna, ¿es vertical o horizontal? Confirmen, ¿es vertical o horizontal esta columna? Vertical. Es por eso que la función es vertical. Si es la búsqueda en una columna, entonces es buscar B, B de vertical. ¿Y cuando utilizamos buscar H? Cuando la búsqueda es en una primera fila
de la tabla. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es trabajar, ¿ok? Es trabajar la función B, porque la información lo veo en una columna. Muy bien. Entonces, ya sabemos qué función vamos a trabajar. Perfecto. Ahora, cuando trabajamos con la función buscar B, ¿ok? Cuando trabajamos con la función buscar B, a ver, ¿me ayudan a completar esta sintaxis? Yo necesito seleccionar la celda que contiene el valor a buscar, que en este caso sería la celda B3, ¿correcto? Coma, luego necesito seleccionar la matriz de tabla. La matriz de tabla está en la hoja base de datos, no está en esta misma hoja, y corresponde desde la celda B3 hasta la celda N10. Desde la celda B3 hasta la celda N10. Esa es la matriz de la función buscar B, donde va a hacer la búsqueda, ¿correcto? Pero no lo vamos a seleccionar de forma manual, no vamos a ir a la hoja base de datos y en la función buscar B vamos a seleccionar de forma manual. Eso debemos evitarlo cuando trabajamos con base de datos. Debemos utilizar nombres de rango. Entonces, todos vamos a ir a la hoja base de datos, vamos a sombrear desde la celda B3 hasta la celda N10, ¿correcto? Todos vamos a ir a la hoja base de datos, vamos a seleccionar de la celda B3 hasta la celda N10 y le vamos a poner un nombre de rango, base, ¿ok? Vamos a ponerle un nombre de rango, por si acaso debemos ir al cuadro de nombre que está acá. Le ponemos la palabra base y le damos enter para que grabe el nombre de rango. ¿Correcto? ¿Todos hasta ahí? ¿Todos ya tienen el nombre de base? Desde la celda B3 hasta la celda N10. ¿Ok? ¿Por qué la celda B3? Porque no es necesario la fila 2. ¿Ok? Porque sería una selección innecesaria. ¿Podríamos seleccionarlo? Sí, claro, no hay problema. ¿Afecten algo? No, no afecten nada. Pero si no es necesario, mejor hay que seleccionarlo correctamente desde la celda B3 hasta la celda N10. ¿Correcto? Entonces, de la celda B3 hasta la celda N10, le hemos puesto el nombre llamado base, Katia. Base. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ir a nuestra tabla que se debe completar y aquí vamos a ver lo siguiente. Vamos a colocar directamente la función buscar B. Vamos a seleccionar la celda B3. ¿Por qué la celda B3? De repente eso es lo que me decías, Katia, porque en la celda B3, que es de esta tabla, ¿ok? La celda que dice entrenamiento Microsoft, ¿qué va a hacer? Va a buscar ese nombre en la primera columna de mi matriz de tabla. Y luego yo tengo que indicar qué número de columna es la que voy a devolver. Entonces, ponemos buscar B, seleccionamos la celda B3, coma, ok, ponemos coma, según cómo se muestra en nuestro menú, y luego vamos a presionar la tecla F3. Presionen la tecla F3 y van a ver que sale un menú que me va a mostrar nombres creados en ese libro. Y ahí tenemos base. Lo seleccionamos y le damos aceptar. Coma. Y vamos a colocar el número 2, luego coma y 0. ¿Ok? Vamos a colocar esta primera parte. Luego vamos a ver, ¿ok? Luego vamos a ver que a la hora de copiarlo debemos hacer una pequeña modificación. ¿Ok? Le damos enter y ya tenemos el resultado 7900. Falso, ponemos falso.
Muy bien. Ahora, vamos a ver que en esta función se está utilizando el número 2 para el mes de enero, ¿ok? Que es la columna número 2 de mi base de datos. Ahora, si yo copio esta función hacia el lado derecho, vamos a ver que tenemos algunos errores, ¿correcto? Entonces, uno, ¿qué debemos corregir en la función que estamos teniendo en la celda C3? La celda B3 que tenemos seleccionado debe copiarse al lado derecho, no debería moverse. Entonces, ¿qué debería aplicar a la celda B3? ¿Quién conoce el nombre real? Exactamente, Fernando, referencia absoluta. Muy bien. Aplicamos referencia absoluta, ¿ok? Aplicamos referencia absoluta a la celda B3. Le damos Enter. Y si yo lo copio al lado derecho, todavía nos falta algo. Todo se está repitiendo con 7900. No se está actualizando según los meses. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio. Entonces vamos a ir a la hoja base de datos. Vamos a seleccionar desde la celda B2 hasta la celda N2. Vamos a la hoja base de datos. Seleccionen ese rango de celdas que estoy marcando, desde la celda B2 hasta la celda N2, seleccionenlo, sombréenlo, y le vamos a poner un nombre de rango llamado títulos. Enter. Le ponemos el nombre títulos y le damos Enter. Muy bien, ya tenemos la función, el nombre de rango. Perfecto. Ahora vamos a nuestra función de la hoja anterior. Y ese número 2, vean, estoy entrando aquí. Voy a salir de acá mejor. Vean, he entrado a la función. ¿Cuál, Katia? ¿No te salió la función 7900? Ya, ve a la hoja base de datos, Katia. Seleccionas desde la celda B3 hasta la celda N10 y en el cuadro de nombre le pones base. ¿Ok? Desde la celda B3 hasta la celda N10, sombréalos y ponle nombre llamado base. Listo. Entonces, en esta función, tienes que poner la estructura que he colocado. Buscar B, B3 es referencia absoluta. De repente, tienes que ver la celda B3, ¿no te sale? ¿Cómo así? La función se crea en la celda C3, ojo. La función se crea en la celda C3. Muy bien, entonces, vamos a entrar a la función. Ya, ahorita lo vemos, Katia, ¿ya? Vamos a avanzar esto para que podamos terminar este ejercicio, si no, nos vamos a demorar mucho. ¿Ya, Katia? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ese número 2 de la función que tenemos trabajada, la función buscar B, es que, Katia, tienes que, cuando abres el paréntesis de la función buscar B, tienes que darle un clic a la celda B3. Luego tienes que ver en esta franjita que está mostrando, tienes que ver si estás utilizando coma, punto y coma. ¿Ok? Una vez que le das un clic a la celda B3, presionas F4 para que se aplique la referencia absoluta. ¿Ok? Punto y coma, estamos trabajando con base. Muy bien.
coma, y aquí vamos a trabajar con la función coincidir. Coincidir, vamos a seleccionar la celda C2, coma, títulos, 0 para la coincidencia exacta de la función coincidir, coma 0 para la función buscar B. ¿Ok? Entonces, ¿por qué reemplazamos el número 2? Reemplazamos el número 2 con la función coincidir para que podamos nosotros buscar el número de columnas según el nombre del mes. Entonces, en mi tabla me va a indicar qué columna es y es el valor que me va a devolver para poder obtener el resultado. ¿Correcto? Entonces, reemplazamos el número 2 para poder copiar esta función hacia el lado derecho de tal manera que automáticamente se complete los montos de los meses siguientes. Le damos Enter y vean, lo copiamos hacia el lado derecho y ya tengo los montos de todos los meses. Cambio el nombre del proyecto, por ejemplo, Windows Exchange 2019 y cambia mi gráfico de columnas. Servicios en Azure, virtualización con VMware y vean, automáticamente los montos que estamos trabajando van cambiando y mi gráfico se actualiza. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos ya una función en la cual hemos trabajado la función buscar B, nombre de rango, la función coincidir, referencia absoluta, todo en una celda, de tal manera que podemos completar rápidamente todos los valores de estos meses. ¿Listo? Entonces, una vez que hemos terminado, vamos a ir a la hoja, ¿ok? Una vez que hemos terminado, vamos a ir a la hoja que dice cuadro de cursos. Muy bien, Fernando, excelente. La idea es poder hacer las combinaciones de funciones de tal manera, ¿ok? Que nos permita poder completar los cuadros mucho más rápido. En la hoja cuadro de cursos vamos a ver lo siguiente. Yo necesito completar la columna certificación y la columna de instructor. Tenemos una lista de alumnos en la columna B que se muestra en la columna C sus códigos. Estos códigos, por ejemplo, pertenecen al curso en el cual se ha matriculado. Por ejemplo, Francisco Arias tiene el código A y según el código, él tiene que llevar el curso de certificación de infraestructura y luego en la columna E el nombre del instructor. Entonces, debemos crear una función que pueda mostrar el certificado del alumno según el código y la columna E también el instructor, pero con solamente hacer uno, se copia hacia la parte inferior y automáticamente se complete los otros valores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar aquí? Vamos a trabajar la función si anidada y vamos a trabajar referencia absoluta. ¿Correcto? Eso es lo que vamos a trabajar en ese cuadro. Entonces, vamos a ir a la celda D6, ¿ok? Y vamos a ir a nuestra franja que está en la parte superior y ahí vamos a encontrar un botón que es para insertar función, que es FX. Vamos a dar un clic ahí, vamos a abrir nuestra ventana de funciones y vamos a ver que tenemos el ítem de sí. Lo seleccionamos, le damos a aceptar y vamos a acomodar nuestra ventana en este punto, ¿correcto? Entonces, tenemos ya la ventana del asistente en esta ubicación para empezar a trabajar con la función si anidada y también con referencia absoluta. Confirmen por el chat, por favor, que todos tenemos ya esa ventana abierta.
Listo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para esta parte, lo primero que debemos hacer es seleccionar el código que tiene el alumno. Y para eso vamos a seleccionar la celda C6. Si el código de la celda C6 es igual, ponemos el símbolo igual, a la celda G6, si coincide el código de la celda C6 con el código de la celda G6, ¿ok? Esa es la prueba lógica. Si esto es verdad, entonces nos vamos al cuadro de verdadero, le damos un clic. Si esto fuera verdad, entonces, ¿qué certificación debería llevar el señor Francisco Arias? ¿Qué celda contiene el nombre de la certificación que llevaría el señor Francisco Arias? ¿Quién me puede decir por el chat? Exactamente, la celda H6, Mariela. Perfecto. La celda H6. Entonces, seleccionamos la celda H6, que es la celda que contiene el tipo de certificación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Además, vamos a aplicar referencia absoluta a la celda G6. Regresamos al cuadro de prueba lógica, le damos un clic a la celda G6 y vamos a aplicar referencia absoluta. Aplicamos referencia absoluta a la celda G6 y a la celda H6. ¿Correcto? De tal manera que cuando copiemos nuestra función a las celdas que están en la parte inferior, ¿ok? Vamos a poder tener el resultado correcto. Hola Jesús, ¿cómo estás? Por favor, descárgate el archivo para poder trabajar. Listo, entonces vamos a colocar el cursor en el tercer cuadro. Verifiquen que van a colocar el cursor en el tercer cuadro. Ahí debe estar su cursor. Ok, parpadeando. Denle un clic, asegúrense. En el cuadro de valor sí falso. Una vez que está su cursor ahí, van a ir al cuadro de nombre, que está en la parte superior. Lo hemos trabajado en el ejercicio anterior. Y si llevan la flechita del mouse nada más, lo mueven por ahí, van a ver que ahora sale la función sí. ¿Correcto? Que ahora sale la función sí. Le vamos a dar un clic al cuadro de nombre y vamos a ver que se borra el contenido. Pero, si ven en su barra de fórmula, van a ver que ya se agregó otra función sí, ¿ok? En la cual estamos creando la función sí anidada. Muy bien. Entonces, volvemos a seleccionar la celda C6 es igual a la celda G7, porque ahora debemos comprobar si en caso la primera prueba lógica no es cierto, entonces compruebo el valor de la celda C6 con la celda G7. Aprovechando que estamos aquí, aplicamos referencia absoluta a la celda G7. Nos vamos al cuadro de falso, de verdadero, perdón, y vamos a seleccionar la celda H7, que es el curso de certificación siguiente. Muy bien. Entonces, valide, ya tenemos la segunda prueba lógica. Si el contenido de la celda C6 es igual a la celda G7, entonces muestra el valor que está en esta celda. Listo, entonces vamos a anidar otra función sí. Vamos a darle un clic al cuadro de falso. Vamos a darle nuevamente un clic al cuadro de falso. Le vamos a dar un clic ahí y nuevamente vamos a agregar otra función si anidado. Debemos llevar la flechita del mouse al cuadro de nombre que está en la parte superior y le damos un clic. Y nuevamente se borra el contenido, pero volvemos a ir a la barra de fórmulas, ya tenemos otra función si agregado. Muy bien,
Siguiente pregunta. Nuevamente, si la celda C6 es igual ahora a la celda G8, le ponemos referencia absoluta. Y si esto es verdad, nos vamos al cuadro de verdadero, le damos un clic a la celda H8 y aplicamos referencia absoluta. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos el cuadro de último verdadero, en falso, como los estudiantes van a tener de todas maneras uno de los 4 códigos, ¿correcto? Los alumnos de todas maneras van a tener uno de los 4 códigos, no pueden tener un código que no es, o si no, no estarían en esta relación de estudiantes. Entonces, en falso, vamos a colocar la celda H9. ¿Por qué, Peter? Porque si no es la celda H6, tampoco es la celda H7, tampoco es la celda H8, por defecto, no me queda de otra, va a tener que ser la celda H9. Ojo, cuando uno de los 4 cursos de certificación es lo que va a llevar el alumno. ¿Cómo confirmamos eso? Porque los alumnos que van a estar en la relación de estudiantes ya tiene un código. No va a haber un alumno que no tenga un código. Entonces, siempre va a ser uno de los 4. Una vez que hemos terminado, le vamos a dar a aceptar. Ya tenemos aquí el nombre del curso. Y le damos doble clic al cuadradito que tenemos en la parte inferior derecha. Si tenemos la versión 2010 es un cuadro de color negro. Si tenemos la versión 2013 para arriba es un color verde. Entonces, ese cuadradito, doble clic y ya tenemos la columna completa. ¿Ok? Función sí anidada con referencia absoluta. Y vamos a hacer lo mismo para la columna del instructor. Entonces, vamos a colocar el cursor en la celda E6 para completar la columna del instructor. Vamos a ir a nuestro icono, insertar función. Vamos a buscar la función sí. Vamos a darle a aceptar. Y vamos a hacer el mismo proceso. Prueba lógica, solamente una pregunta. Igualmente con Francisco. Si la celda C6 es igual a la celda G6, nuevamente hay que completar toda la rutina de preguntas. Aplicamos referencia absoluta porque lo vamos a copiar a la parte inferior y siempre se debe preguntar con este primer código para que no se vaya moviendo a las celdas inferiores. Ojo, se llama referencia absoluta. No se llama F4, congelar, que se queda ahí nomás, que no se mueve o que esté fijo. El nombre verdadero es referencia absoluta. En verdadero, vamos a seleccionar la celda I6 y aplicamos referencia absoluta. ¿Correcto? Siempre los valores de la columna HI para este ejercicio se le va a aplicar referencia absoluta. Muy bien, ahora es F4, Katia. Presiona la tecla F4. Le das un clic a la celda que está en este cuadro de prueba lógica o en verdadero y presionas F4. Muy bien. Ahora, para pasar a la siguiente función si anidado, recuerden que el cursor tiene que estar en el cuadro de falso. El cursor tiene que estar en el cuadro de falso. Le damos un clic, vamos al cuadro de nombre, le damos un clic, nada más, y vemos limpio nuestra ventana y también en la barra de fórmulas vamos a ver aquí la función agregada. Nuevamente hacemos la pregunta, si la celda C6 es igual a la celda G7, aplicamos referencia absoluta, la tecla F4, nos vamos al cuadro de verdadero y seleccionamos la celda I7 y aplicamos referencia absoluta también a esa celda. Para anidar la siguiente función sí, el cursor en el cuadro de falso. El cursor en el cuadro de falso. Hay que darle un clic, no se olviden. Nuevamente anidamos otra función sí. Vamos a llevar la flechita al cuadro de nombre y le damos un clic. Siguiente pregunta. Si la celda C6 es igual a la celda G8,
aplico referencia absoluta. Si esto es verdad, me voy al cuadro verdadero y selecciono la celda I8 y aplico referencia absoluta. ¿Ok? Y en falso, ¿qué colocaría? ¿Quién me puede decir? Fernando, Jesús, John, José, Katia, Oscar, Rubén, Salomón. Muy bien. La celda es la celda I9, porque estamos viendo los instructores, la celda I9. Ya la H, ya la hemos trabajado para la certificación. Ahora es la columna I. Perfecto. Muy bien, no hay problema. Listo. Entonces, y a esa celda I9 le aplicamos referencia absoluta. No se olviden, referencia absoluta. Anoten el nombre, no es F4, congelar. No te preocupes, Jesús, no hay problema. Listo. Entonces, vamos a darle a aceptar. Ya tenemos el nombre del primer instructor. Lo copiamos hacia la parte inferior. Solamente hay que darle doble clic al cuadradito verde o negro que está en la parte inferior derecho y ya tengo la columna completa. Muy bien. Y de esa manera trabajamos la función sin anidada con referencia absoluta. ¿Ok? De esa manera podemos validar, ¿ok?, qué curso de certificación van a llevar los estudiantes, igualmente qué estructura está asignado para cada curso. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta con este ejercicio? En la cual hemos trabajado cuadro de cursos. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿En qué parte no te salió, Katia? Katia, ¿ves ese símbolo más que está después de la celda I6? Igualmente después de la celda G7. Ya, eso es porque no has colocado el cursor en el tercer cuadro antes de anidar, ¿ok? Antes de anidar, otra función. Sí, ¿te acuerdas que he pintado de color rojo con un montón de flechas el cuadro de falso? Ya, no has colocado el cursor ahí antes de anidar otra función. Sí. Entonces, por eso que lo he resaltado con rojo y un montón de flechas para que no nos olvidemos. Y ese símbolo más, Katia, es porque no has colocado el cursor ahí. Entonces, hay que volver a construir la función si anidada, pero no te olvides de que debes colocar el cursor en falso, aquí, en falso, antes de anidar otra función sí. Ese símbolo más que aparece es porque no lo has colocado ahí, lo has dejado acá. Y eso está mal, por eso te sale el símbolo más. ¿Ok? Entonces, lo único que puedes hacer es ir a la fórmula, borra ese símbolo más y le pones el punto y coma. Igualmente está después de la celda G7. ¿Correcto? Muy bien. Así se puede corregir, pero ya sabes que cuando sale un error y miras tu función y ves el símbolo más, por error no has colocado el cursor en el cuadro de falso. Muy bien, entonces vamos a ir a la hoja facturación. Y en la hoja facturación tenemos la columna cliente, la columna representante, el porcentaje de comisión y la comisión por pagar que falta completar. Entonces, en esta tabla necesitamos completar el código de cliente, ¿ok?, que va a hacer por el RUC. Según el RUC, tiene que mostrar el cliente. Para el representante, según el código del vendedor, se va a completar el representante.
Claro, Jesús, no te preocupes. Este webinar y todos los webinars son grabados. ¿Ok? Todos los webinars que van a llevar son grabados. Entonces, después del día de hoy, me imagino que mañana sábado, de repente lunes, se va a publicar en el clase. ¿Ok? Así que no te preocupes. Yo al final del webinar voy a explicar ese tema. ¿Correcto, Jesús? Pero no te preocupes. Guíate de lo que estamos trabajando. Ya luego te voy a explicar a todos al finalizar el webinar con respecto al video. Muy bien, entonces mencionábamos. El código de vendedor tiene que completar la columna del representante, ¿correcto? Y el total, según el monto de facturación, tiene que completar el porcentaje de comisión que se va a tener, ¿ok? Salomón, al final del webinar voy a explicarlo, ¿correcto? Entonces, luego, en la comisión por pagar, solamente es una operación, una fórmula, ¿ok? Que se va a obtener. Entonces, vamos a trabajar con lo siguiente. Para esto, en la hoja siguiente, que es la tabla clientes, tenemos aquí una tablita, ¿ok? Tablita, ahí vemos un par de filas vacías, no importa, ¿ok? Si usted le da un clic, ¿ok? Si usted le da un clic a la tabla clientes, van a ver que en la parte superior, aparece una pestaña que dice herramientas de tabla, ¿correcto? Si ustedes le dan un clic en cualquier parte de la tabla clientes, que es se está trabajando ahorita, van a ver que en la parte superior en su cinta, van a ver aquí una pestaña que es herramienta de tabla. ¿Por qué? Porque a esta tabla se le ha aplicado formato de tabla, ¿correcto? Formato de tabla. Vamos a la hoja representantes y pasa lo mismo. Si usted le da un clic en cualquier celda de la tabla representante, van a ver que se visualiza en la parte superior igualmente una pestaña llamada herramienta de tabla. Vamos a entonces trabajar con estas dos hojas, ¿correcto? Como hemos visto en el caso anterior en la función buscar B o buscar H, ¿ok? En la matriz hicimos para el reporte de proyectos, nosotros le pusimos un nombre de rango a esa tabla, ¿correcto? Le pusimos un nombre y ese nombre fue base. Pero ahora nosotros para trabajar con esta tabla cliente, la tabla de representantes, no le vamos a poner, ¿ok? No le vamos a poner, ¿ok? Un nombre, sino vamos a utilizar los nombres de la tabla. Entonces vamos a colocar los nombres correspondientes. Si usted le da un clic a la tabla clientes, van a ver que en la parte superior, en la pestaña herramienta tablas, en el lado izquierdo, vean mi cinta, en el lado izquierdo, van a ver un cuadrito que dice nombre de la tabla. Y ahorita van a ver que dice tabla 2. Le vamos a poner el nombre de clientes. Clientes y le damos Enter. Luego vamos a ir a la hoja representante, le vamos a dar un clic a la tabla que tenemos. En la misma pestaña, herramienta de tabla, en el lado izquierdo, donde dice ahorita tabla 1, le vamos a poner representante. ¿Correcto? Y le damos Enter. Ojo, no es nombre de rango, estamos utilizando formato de tabla. El mismo formato que se utiliza para automatizar las tablas dinámicas cuando se agregan nuevos registros. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos a ir a la tabla facturaciones, vamos a ir a la celda D5, vamos a colocar el símbolo igual. ¿Y qué función utilizaríamos? ¿Buscar B o buscar H? ¿Quién me puede decir? Muy bien, John. Perfecto. Buscar B. Muy bien, Rubén. Excelente, Fernando. Buscar B. Perfecto. Entonces, buscar B. ¿Cuál sería la celda que contiene el valor a buscar para la tabla clientes?
¿Qué celda sería? Muy bien, Rubén, C5. Perfecto, la celda C5. ¿Y qué ve diferente en su función buscar B? Ahí está en la pantalla, vean su pantalla. ¿Qué ven de diferente? ¿Sale C5 o qué nombre sale? Exactamente, sale el nombre de la columna que es RUC. Sale el nombre de la columna que es RUC. Entonces, Peter, ¿qué está cambiando? Ya no estamos trabajando con rango de celdas, sino con formatos de tabla. Estamos trabajando con formato de tabla. ¿Y cuál es la diferencia, Peter? La diferencia es que ahora estamos trabajando con una estructura que luego, ¿ok? Luego se puede trabajar en Power Pivots. Y Power Pivot es una herramienta de modelamiento de datos. Entonces, aquí ya estamos trabajando con la lógica que se trabaja en el modelamiento de datos en Power Pivots. Entonces, ya no es celda, es la columna, RUC. ¿Ok? Coma. ¿Cómo se llama nuestra tabla? No vamos a poner F3. ¿Por qué? Porque no es un nombre de rango, es una tabla. No vamos a poner F3, ¿ok? Porque, Fernando, no es obligatorio colocar referencia absoluta porque recuerda que va a ir copiado hacia la parte inferior. Entonces, necesita sí cambiar el número de fila. Entonces, no sería necesario. ¿Ok? Pero es buena tu pregunta porque así analizamos si es necesario o no aplicarlo. ¿Ok, Fernando? Muy buena observación. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ponerle clientes. Clientes. ¿Ok? Clientes. Ya no se llama tabla 2 porque le hemos puesto el nombre clientes. ¿Correcto? Ya no se llama tabla 2 porque hemos ido a la hoja clientes, hemos seleccionado la tabla y le hemos puesto el nombre de clientes. Un paso anterior. Coma. ¿Qué columna vamos a recuperar? La columna 2, coma, punto y coma, según la configuración de la máquina, cero o falso. Peter, ¿por qué ponemos cero o falso? Porque lo que va a hacer es buscar una coincidencia exacta, o sea, el RUC exacto en la primera columna de mi tabla clientes, no uno parecido. Entonces, vean cómo cambia. Denle un enter. Denle un enter a la función. ¿Qué han notado diferente cuando hemos trabajado en la tabla reporte de proyectos o en cualquier otro tipo de funciones que ustedes han trabajado? ¿Qué han notado diferente? ¿Es igualito? Exactamente, Rubén. Se completa automáticamente toda la columna. Esa es la diferencia de trabajar un rango de celdas, que voy a aparecer la celda C5, a trabajar un formato de tabla. Y ese comportamiento que han visto que se completa la columna de clientes es lo mismo que se trabaja en un modelamiento de datos, ¿ok? Que es Power Pivot, o luego en el futuro Power BI. ¿Listo? Entonces vamos a ir a la columna G. Vamos a seleccionar la celda G5. Vamos a ir a la celda G5. En realidad, Jesús, lo que se hace es que ahora esta tabla que estamos viendo en la hoja de facturación es un formato de tabla. Entonces no es que se trabaje en paralelo, sino que cambia la estructura, dando de celdas a una estructura de tabla y tiene un comportamiento totalmente diferente a un formato de celdas que estamos acostumbrados a trabajar. Un formato de tabla tiene muchas prestaciones que ya luego ustedes lo van a ver, pero no es, digamos, una misma estructura de una tabla común y corriente, sino ya cambia sus características y es una tabla con una base de datos. Entonces ahí el concepto
ya empezamos a cambiarlo, porque ya no lo vemos como un rango de celdas, sino como una tabla de una base de datos. ¿Ok? Que luego cuando lo vean, van a familiarizarse cuando vean Power Pivots. ¿Ok? Entonces, en la celda G5 vamos a colocar nuevamente la función buscar B. Vamos a seleccionar ahora qué celda, valor buscado, qué celda vamos a trabajar. Para representante, ¿qué celda vamos a seleccionar? F5, muy bien, la celda F5, porque cada representante tiene su propio código. Y vean, lo mismo pasa con esta función. Ya no dice la celda F5, ahora dice arroba y el nombre de la columna, código de vendedor o OTVEN, ¿no? Que es el nombre que está visualizándose. Coma, vamos a escribir representante, ¿ok? Representante, que es el nombre de la tabla, ¿ok? No se olviden, es el nombre de la tabla, no es el nombre de rango. Peter, ¿podemos hacer también con un nombre de rango? Sí, por supuesto, pero yo le estoy enseñando una manera diferente de trabajarlo. Coma, punto y coma, la columna 2, coma o punto y coma 0, ¿ok? Y le damos Enter. Ahí podemos ver la pantalla. Y ya tengo la columna completa. ¿Listo? Ya tenemos la columna representante completa. Confirme, por favor. Ya tenemos la columna representante completa. Muy bien, ahora vamos a ir a la hoja que dice escalas y tasa de comisión y vamos a trabajar ahora con esta tabla. Vamos a ir a la hoja escalas y tasas de comisión y vamos a trabajar con esta tablita, ¿correcto? Entonces, vamos a utilizar la función buscar B, pero ahora en nuestra función buscar B ya no vamos a trabajar al final falso o cero, sino ahora vamos a trabajar verdadero. ¿En qué caso se suele utilizar? Por ejemplo, vamos a ir a la hoja facturaciones. Por ejemplo, al cliente Laboratorio Vago de Perú se le vendió 2.000 soles. ¿Quién lo vendió? Janel López. ¿Cuánto va a ganar de comisión Janel López por la venta de 2.000 soles a Laboratorios Vago? Si nos vamos a nuestra escala, vamos a ver que esa venta está dentro de ese rango. Aquí están los 2.000. Bueno, aquí vamos a poner, vamos a ver qué es soles, ¿ya? Vamos a imaginar que es soles. Entonces, está dentro de ese rango entre 1.000 y 5.000, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto debería ganar de comisión esta vendedora? Debería ganar 5% de comisión. Esa es la diferencia de falso y verdadero. Falso va a buscar el monto, el código, el número de parte, igual. En cambio, verdadero va a buscar un rango y según el rango va a indicar cuánto va a ganar de comisión. Entonces, ahora en este caso sí vamos a colocar un nombre de rango. Vamos a seleccionar desde la celda A6 hasta la celda C10. ¿Ok? Voy a pintar aquí. Seleccionen ese rango de celdas. A este sí le vamos a poner un nombre de rango. ¿Qué nombre le vamos a poner? Vamos a ponerle escalas. Escalas. Enter. Escalas y le damos Enter. Muy bien. Una vez que ya tenemos el nombre, vamos a la hoja facturación. En la celda I5 vamos a colocar igual, buscar B chica, la celda
H5, que es la columna total, porque vamos a buscar el monto dentro de qué rango es, coma, punto y coma, F3 para buscar escalas, aceptar, coma 3, porque la columna 3 es la columna que tiene el porcentaje que vamos a jalar, coma 1, 1 o verdadero, 1 verdadero, una coincidencia aproximada. Le damos Enter y ahí tenemos toda la columna completa con las comisiones que debería tener cada vendedor. Si por ahí vemos que a partir de la fila 145 hay unas filas vacías, lo obviamos, ¿correcto? Muy bien. ¿Listo? Y luego la columna J es una fórmula. Igual, seleccionamos la columna o la celda H5, vemos que aparece entre corchetes dólar y la columna total, por la celda I5 que es entre corchetes porcentaje de comisión. Le damos Enter para obtener el 5% de la venta total que haya tenido Yanel López. Enter. Y es lo que va a ganar cada representante. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Hacen una celda nada más y automáticamente se completa toda su tabla. Ya no tienen que arrastrarlo. ¿Y cómo lo logro, Peter? Con formato de tabla. Con formato de tabla. Muy bien, señores. Entonces, no sé si tuvieran alguna consulta, temas que hemos tratado el día de hoy. Recuerden que este webinar está siendo grabado para que luego lo puedan revisar y puedan practicar, puedan haber de repente algún punto que se les pasó, puedan ejecutarlo nuevamente, ok, cuantas veces ustedes quieran, ok, de esa manera pueden reforzar los temas que hemos visto el día de hoy. Entonces, como ven, no hemos visto funciones específicas, porque eso ya lo sabemos, sino combinarlas, utilizarlas y verlas en un escenario real, ¿correcto? En la primera hoja, ¿ok? Recuerden que si apenas me envíen el enlace, yo les puedo, o lo pueden ubicar en mi cuenta del Twitter, ahí voy a publicar el enlace de este video, si en caso me lo copian, el área de operaciones, ¿ok? Entonces, por ahí también lo pueden ver. O en su calendario de webinar que tiene registrado, también va a aparecer ya el día lunes, ¿correcto? Oscar, para el caso de tablas, ¿también es posible usar función unidad? Sí, claro. Por supuesto, Oscar. Había que probarlo nada más. ¿Correcto? No, Katia, tienes que, si quieres pasármelo, si quieres que te pase el enlace, por favor, usted me tiene que escribir a mi correo electrónico, porque cuando cierro el webinar no voy a ver nada del chat y ahorita no tengo dónde anotar. Entonces, si me quieren, si no tienen una cuenta en Twitter, me escriben a mi correo, y si tienen la cuenta en Twitter, me siguen y van a poder ver los enlaces que se publican. En mi caso, como yo he editado ese webinar, yo voy a publicar el enlace del webinar del día de hoy. ¿Correcto? Entonces, señores, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Si no hay otra consulta, entonces, exacto, Jesús. En la hoja contenido, pchirinos@cameperú.org.p es mi correo electrónico y mi cuenta de Twitter que es @peter_chirinos. Me siguen por el Twitter. Ahí al toque tengo el enlace, se lo voy a compartir. Y ahí también están los otros enlaces que he participado en los webinars. Listo, señores. Entonces, gracias por asistir. Sí, Jesús, tienes que tener una cuenta en Twitter o si no me escribes a mi correo electrónico. Pero si tienes una cuenta de Twitter, mejor porque de esa manera apenas publique los enlaces, se te avisará inmediatamente. Gracias, José. Gracias por participar. Gracias, Jesús. Gracias, Katia. Gracias, John. Perfecto, Fernando. Qué bueno. Listo, señores. Entonces, les agradezco.
Y cuando vean el enlace, cuando vean el video, no se olviden del like, manito arriba, no se olviden. Listo, señores, entonces les agradezco. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora y en el mismo lugar. Buen fin de semana, no tomen mucho. Dime, John. Listo, John, perfecto. No te preocupes. Sí, Katia, los viernes y los sábados. Todos los webinars que se hacen en Camel son gratuitos. No tienes que pagar nada, solamente asistir y con todo lo de eso de aprender. También, Jesús, mañana. Mañana me toca a mí también. Así es, Katia. Mañana a las 8 también. 8 de la noche, hora puntual, ¿ah? Ni un minuto más, ni un minuto menos. Entra al Facebook de Camets, entra al Facebook de Camets, busca en Facebook Camets Excel Empresarial y ahí vas a ver los enlaces de los webinars. No, es otro enlace, Katia. Tienes que entrar a... O me escribes, Katia, y te paso el enlace. ¿Ya? Me escribes a mi correo electrónico y yo te paso el enlace del día de mañana para que te puedas inscribir. Listo, señores, fíjense y nos vemos el día de mañana.